Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de esta clase. En esta hora se va a desarrollar una clase asíncrona debido a las actividades, obviamente, que la institución educativa tuvo que desarrollar en función de el programa de incorporación de bachilleres correspondientes a esta promoción. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar con el desarrollo del tema, obviamente que se tiene planificado para el día de hoy y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente las características en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver cuáles son las características más determinantes en función de este tema. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, se incluyen dentro de este grupo todas aquellas infecciones que pueden transmitirse a través de una relación sexual, aunque algunas de ellas puedan contagiarse también o por otras vías. Si una persona enferma mantiene relaciones sexuales con una persona sana, el riesgo de contagio de esta última es muy elevado. A pesar de los avances médicos, estas enfermedades continúan contrayéndose en la actualidad debido principalmente a dos factores fundamentales, como es mayor promiscuidad en las relaciones sexuales e inicio de las relaciones en edades más tempranas. Y también la falta de información acerca de los métodos preventivos. Son infecciones de transmisión sexual en sus siglas ITS, la gonorrea, la sífilis causadas por bacterias, el herpes genital, la hepatitis B y también el SIDA, provocadas por el virus. Otros microorganismos como protozoos y hongos pueden provocar dolencias que afectan a los órganos sexuales. Según la Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 4, por ejemplo, la hepatitis B, el virus de herpes simple, BSB, o herpes, el VIH y virus del papiloma humano VPH, son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. Esto no significa que sean curables. La ITS o las ITS, las enfermedades de transmisión sexual, se propagan predominantemente por contacto sexual, incluido el sexo vaginal, anal y oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS, en particular la clamidiasis, la gonorrea y la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de la madre al hijo durante el embarazo o el parto. Una persona puede tener las ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas comunes de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral y ardor en los hombros, úlceras genitales y dolor abdominal. Estas son algunas de las infecciones de transmisión sexual frecuentes. Todas se previenen utilizando preservativos. Esa es la función principal en la cual nosotros podemos evitar todas este tipo de enfermedades, contagiarnos con este tipo de enfermedades. En el siguiente cuadro vamos a ver vamos a poder observar las enfermedades y cuáles son sus características o sintomatología. Iniciamos con las infecciones gonocoicas producidas por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. En los hombres, la parte infectada es la uretra y los síntomas son la necesidad frecuente de orinar y dolor durante la emisión de la orina, así como una secreción amarillo-verdosa. En las mujeres afecta la vagina y el único síntoma es la secreción amarilla verdosa. Puede transmitirse al feto durante el parto y producirle una fuerte irritación en los ojos denominada oftalmia gonocoica. En cuanto a la sífilis producida, obviamente por la bacteria Treponema pilidium, en la zona genital se producen unas lesiones similares a las llagas denominadas chancros. Si no se trata, la enfermedad causa deterioro de los sistemas nerviosos y circulatorio. Puede transmitirse al feto a través de la placenta y causa la sífilis congénita, que provoca graves deformaciones óseas, llagas y trastornos como la neumonía. En cuanto al herpes genital, producida por el virus del herpes simple VHS, en los genitales aparecen vesículas en forma de racimos que pueden extenderse en las zonas próximas a las úlceras, causan picazón y dolor intenso, además de fiebre y dolor de cabeza.
La hepatitis B producida por el virus de la hepatitis B, VHB en sus siglas, produce una inflamación y destrucción de las células del hígado. En muchas ocasiones no presenta síntomas. En el caso de que estos se manifiesten, son fiebre, vómito, dolores abdominales y ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel. La hepatitis B puede hacerse crónica, con lo que el hígado se degenera y puede desarrollar cirrosis o cáncer. Además de la sexual, existen otras vías de transmisión de la enfermedad sanguínea y materno-filial en cuanto a su transmisión. Tenemos las siguientes enfermedades, como es la clamidiasis producida por la bacteria Clamidia trachomatis. Puede infectar la vagina, el cuello del útero, las trompas de falopio, el ano, la uretra y los ojos. Los síntomas más habituales suelen ser sangrado entre periodos menstruales o después del coito, dolor abdominal, fiebre, necesidad de orinar más de lo habitual y misiones dolorosas. En cuanto a las verrugas genitales, cáncer de cuello de útero producida por el virus del papiloma humano VPH. El VPH es la causa principal del cáncer del cuello uterino y causa también las llamadas verrugas genitales. Se transmite por contacto directo piel con piel. La prueba del Papa Nicolau permite una detección temprana del virus y aumenta las probabilidades de éxito de tratamientos. Actualmente existe una vacuna que está en proceso de incorporación al calendario oficial de vacunación. Esto en cuanto a las características de cada una de las enfermedades de transmisión sexual, ITS, que nosotros podemos mencionar. Debido a la incidencia del SIDA y la problemática que rodea la enfermedad, vamos a exponer sus características a continuación. El SIDA, el nombre de la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya define sus características. Así es un conjunto de alteraciones o síndrome que se produce cuando el VIH ataca el sistema inmuno y provoca su funcionamiento deficiente. El organismo queda sin capacidad para defenderse y se producen infecciones repetidas y tumores, que son la causa de la muerte de las personas que padecen esta enfermedad. Para que el virus llegue a los linfocitos, existen tres vías de contagio que vamos a ver a continuación. Primero, por transmisión o por vía sanguínea. El contacto directo con sangre contaminada en una herida, en transfusiones y a través de agujas y jeringas contaminadas, obviamente son una vía de contagio. A través de la vía sexual, las secreciones vaginales o el semen transmiten el virus. El riesgo es mayor si existe pequeñas heridas o úlceras en las zonas que entran en contacto. El materno filial, cuando una mujer embarazada está infectada por el virus, puede transmitirlo al feto a través de la placenta, también en el momento del parto o por la leche materna durante la lactancia. Entonces es bastante peligroso en estas etapas. El SIDA es la enfermedad infecciosa más grave aparecida hasta la actualidad. Afecta a millones de personas en todo el mundo, por lo cual adquiere la denominación de pandemia. De acuerdo con estadísticas de la ONU-SIDA, hasta el 2015 aproximadamente 37 millones de personas estaban infectadas. En Ecuador, según proyecciones del organismo internacional, a finales del 2015 más de 29.000 personas eran portadoras del VIH y que entre los 1.000 y 3.000 personas fallecieron por el SIDA. Hasta el momento no se dispone de una vacuna para la prevención ni de un tratamiento eficaz que pueda ser aplicado aplicado en función de los efectos. En cuanto a la prevención de este tipo de virus, entre las normas concretas para evitar contraer esta enfermedad, podemos mencionar a continuación. Primero, utilizar preservativo cuando se mantenga relaciones con una pareja no estable o en el caso de que la pareja, a pesar de ser estable, pueda estar infectada. Aplicar esta norma es primordial para prevenir el resto de infecciones de transmisión sexual. No se deben compartir jeringas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes y otros objetos que puedan haber estado en contacto con la sangre de personas infectadas. Las mujeres que padezcan la enfermedad o sean portadoras del virus deben evitar tener hijos debido al riesgo de transmisión de la madre al feto. Como las mujeres que padecen están enfermas deben tomar medicamentos de manera continua y por esto existe el riesgo de desarrollar defectos de nacimiento. Sin embargo, si la madre decide dejar de tomar medicamentos durante el embarazo, su enfermedad puede empeorar. Pues de las dos maneras, de las dos vías, no existe ninguna probabilidad que sea viable en cuanto a una mujer que tenga el VIH que pueda quedar embarazada.
Los problemas de salud sexual y reproductiva, según el Plan Nacional de Salud y Salud Reproductiva durante el año 2017 al 2021, en Ecuador el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos está afectado por la inequidad económica, de género, sociales y también étnicas. Los defectos de estas inequidades se expresan en estos ámbitos interrelacionados. Por ejemplo, la deficiencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, incremento de las ITS, incluido el VIH, cánceres relacionados con el aparato reproductivo y salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. A continuación revisaremos también estadísticas de algunas de estas problemáticas. El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de África subsahariana, según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, como lo indica el informe del Estado Mundial de la Población durante el año 2013. Los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes suelen centrarse al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y parto son de 14 años y obviamente hacia abajo, menores de 14 años. Uno de los derechos fundamentales del hombre y la mujer es la planificación familiar, la misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad de que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho de decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. El uso de condones femeninos o masculinos adicionalmente contribuye a la prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, incluidas el VIH-Sida. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 20 y el 30% de las gestaciones terminan en abortos espontáneos. Sin embargo, hay estudios que indican una incidencia de abortos entre el 40 y el 50% y aún hasta el 80% de todas las gestaciones, cuando se incluyen embarazos muy tempranos. En América Latina, el 14% de las muertes maternas justamente están relacionadas con abortos realizados en condiciones inseguras y en Ecuador esta cifra asciende al 15,6% de todas las muertes en relación a las mujeres. De acuerdo con el más reciente reporte global sobre la epidemia del VIH, elaborado por la ONU-SIDA de julio del 2014, en coordinación con el Ministerio de Salud de los países miembros de las Naciones Unidas, se estima que en el Ecuador viven con VIH un total de 33.000 personas. Para el 2015, 14.844 personas accedieron al tratamiento antirretroviral en unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más común de las mujeres y a su vez la segunda causa de muerte por cáncer en América Latina. En Ecuador, durante el 2008, el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino murieron por esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud Pública. La importancia que reviste este cáncer en el ámbito de la salud sexual y reproductiva ha llevado a profundizar en la investigación de sus causas. En los últimos 24 años se demostró que es causado por las infecciones del virus del papiloma humano por la vía genital. La infección genital con el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente a nivel global, a nivel mundial. Esas son las características en cuanto a las ITS que nosotros hemos ido viendo en este tema y que nos invitan también a hacer una reflexión en cuanto a la salud sexual y reproductiva, cómo nosotros debemos comportarnos y cuáles son las precauciones que nosotros debemos tomar en el momento de estar, obviamente, frente a todas estas condiciones. Vamos a ver un poquito más en la siguiente etapa de nuestra clase y vamos a ver la introducción a enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver cuál es la terminología exacta, cuáles son las características y otros eventos más. Y vamos a ver a continuación infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver el término infección de transmisión sexual ITS hace referencia a una infección que se transmite a través de sangre, el semen o los fluidos vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con una pareja infectada. El término enfermedad de transmisión sexual hace referencia a una enfermedad que se ha desarrollado a partir de una ITS.
Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos. Algunas infecciones se extienden a otras partes del cuerpo, lo que ocasiona, o lo que obviamente en ocasiones tiene consecuencias graves. Muchas de las infecciones de transmisión sexual se tratan con fármacos. El uso de preservativos durante la relación sexual genital puede ayudar a prevenir la transmisión en estas infecciones de una persona a otra. El contacto sexual, incluyendo el sexo oral, anal y genital, proporciona una oportunidad para que los microorganismos se propaguen, se transmitan de una persona a otra porque implica la transferencia de líquidos corporales. Algunas de estas infecciones que se transmiten por contacto sexual se transmiten también al besarse o al entrar en contacto íntimo. Las infecciones de transmisión sexual son relativamente frecuentes. En Estados Unidos, cada año se producen más de 25 millones de nuevos casos de infecciones por transmisión sexual. Aproximadamente la mitad de los nuevos casos ocurren en personas de entre 15 y 24 años de edad. Esas son las condiciones y obviamente los niveles, los rangos de edad en cuanto al nivel de portadores de esta enfermedad, de estas enfermedades. Varios factores dificultan la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, que incluyen los siguientes, por ejemplo, actividad sexual sin protección con una o más parejas, falta de formación sobre prácticas sexuales más seguras, la renuncia a hablar sobre prácticas sexuales más seguras con la pareja, reluctancia al hablar sobre cuestiones sexuales con un profesional de salud, falta de acceso a la atención sanitaria, infección que no causa síntomas, por lo que las personas afectadas no saben que necesitan ser examinadas o tratadas. La necesidad de tratar a ambos miembros de la pareja sexual simultáneamente para evitar transmisiones nuevamente de infecciones a la pareja. Y por último, tratamiento incompleto que puede inducir al desarrollo de microorganismos que son resistentes a determinados fármacos. A continuación vamos a ver las causas de las infecciones de transmisión sexual ITS y vamos a ver cuáles son las características más comunes. Muchos organismos infecciosos, desde diminutos virus, bacterias y parásitos hasta insectos visibles como los piojos, se transmiten durante el acto sexual. Algunas infecciones que pueden transmitirse durante el acto sexual suelen transmitirse de otras maneras. Por ese motivo no se considera infección de transmisión sexual. Estas infecciones son, por ejemplo, la hepatitis A y B y C, infecciones de las vías genitales que causan diarrea, tales como infecciones por salmonela, infecciones por Campylobacter, tenemos Shigonellis, Giardiasis, Amebiasis y Mpox, conocidas antes como viruela del mono. Entonces ahí nosotros tenemos una serie de actividades relacionadas a este proceso. En cuanto a la transmisión, aunque las infecciones de transmisión sexual se suelen transmitir mediante sexo vaginal, oral o anal con la pareja previamente infectada, no es necesario que haya penetración genital para que se produzca el contagio. Algunas infecciones de transmisión sexual se transmiten también por otras vías, como besos o contacto corporal íntimo, intestaciones por ladilla, en la sarna o en el muslo contagioso, o el VPOX, que obviamente ya saben que es la famosa viruela del mono. De madre a hijo antes y durante el embarazo, en el caso de la sífilis, la herpes, en las infecciones de la clamidiasis, de la gonorrea y de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y las infecciones del virus del papiloma humano durante la lactancia materna, en el caso de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, y por último, mediante instrumentos médicos contaminados, en el caso de las infecciones por VIH. Esas son las características en cuanto a estos temas también que son de importancia y que nosotros debemos obviamente tener en cuenta para nosotros protegernos, también proteger nuestra salud, proteger nuestros órganos genitales. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y también que tengan un excelente resto de fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señoras y señores.